Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Se dice que con normativa no se resuelve problemas de gestión, pero en uso de facultades especiales, el Ejecutivo ha dictado recientemente varias normas destinadas a destrabar la ejecución de proyectos de infraestructura y ampliar las facultades de proinversión. Al mismo tiempo, se aprecia que el gasto en obras en los últimos años ha alcanzado niveles nunca vistos. Sin embargo, las brechas sociales y productivas no se han movido. Esta noche analizaremos con 3 expertos la posible efectividad de la nueva normativa y cómo enfrentar la ineficiencia del gasto en obras para lograr resultados. Esta noche me acompañan Jorge Danós, socio del estudio Checopar, Alberto Ñeco, exdirector ejecutivo de Proinversión, y Miguel Sánchez Moreno, abogado y consultor, especialista en proyectos de asociaciones público-privadas. Muy buenas noches a los 3. Un gusto tenerlos aquí. Jorge, los funcionarios solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados por ley. Para tener un marco que, digamos, rodea todo el esfuerzo de hacer obras, ¿por qué la Contraloría interviene en obras en marcha y opina frecuentemente sobre aspectos técnicos y de diseño que escapan a su ámbito? ¿Qué opinas del control concurrente de la Contraloría? Creo que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de hace un par de meses que conversamos en una anterior oportunidad ha precisado bastante el ámbito de actuación de Contraloría y sobre todo de en su momento mal ejercida potestad sancionadora sobre los funcionarios. Ha señalado que, conforme a la Constitución, la Contraloría tiene que fiscalizar la legalidad en materia presupuestal, de endeudamiento y dice de las actuaciones de la administración. Pero circunscribe su potestad sancionadora solamente al tema presupuestal y al tema de las operaciones de endeudamiento, no en general al control de la legalidad de todas las actuaciones de la administración pública. Creo aspectos técnicos y de diseño, menos claro, aún, ¿no? Claro, que son temas muy técnicos, muy especializados y que tiene que, obviamente, ¿verdad?, respetar lo que vendría a ser la especialización, la verdad, la funcionalidad de otras entidades. No tiene sentido en muchos de estos casos, ¿de acuerdo?, ¿no? Y lo que ha generado el efecto perverso también de contribuir a la paralización de las obras, a través de, ¿verdad?, a los funcionarios generarle la sensación que mañana les puede imputar responsabilidad. Ya no solo sancionándolos, sino incluso opinando sobre sus decisiones, lo cual significa que en muchos casos los fiscales toman esas decisiones como si fueran sinónimo de ilegalidades, lo cual no lo son. Y ese es el riesgo que genera y los efectos perversos que puede tener ese tipo de opiniones en ocasiones de Contraloría. Es cierto, es un marco bien pernicioso. Alberto, el decreto legislativo 1362 modifica la definición de asociación público-privada, indicando que buscan garantizar niveles de servicio óptimos para los usuarios, lo cual es apropiado. Pero agrega que la remuneración del inversionista está vinculada al cumplimiento de dichos niveles de servicio y a la disponibilidad de la infraestructura, lo que se conoce como pago por disponibilidad. ¿Te parece que esto es realista? ¿Puede volverse un obstáculo para atraer inversionistas serios y más bien atraer ofertas temerarias? No, yo no creo que sea un obstáculo. Yo creo que de hecho es uno de los estándares de ejecución de asociaciones público-privadas alrededor del mundo, ni siquiera ir muy lejos en la propia región. Países como Colombia, Uruguay y otros más ya estructuran sus principales proyectos de APP alrededor de pago por disponibilidad, hitos funcionales o lo que permite en todo caso garantizar que los avances en el proyecto generen un servicio, generen un beneficio a la población, ¿no? Los inversionistas institucionales que están, o los inversionistas, perdón, extranjeros que ya están expuestos a la región saben de esto. Lo que esto hace en realidad es ponerle más presión al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones para que los proyectos puedan comiencen en ejecución. Porque las principales trabas para que los proyectos comiencen a ejecutarse normalmente vienen por el cumplimiento de las obligaciones del propio Estado. Y cuando tiene que ser el Estado el que cumpla para que puedan iniciar construcción los proyectos, para que puedan iniciar los pagos, para que puedan caminar los proyectos. Caminar hacia un pago por disponibilidad, y yo he revisado la norma, todavía está pendiente de reglamentación para ver,
es un camino en la dirección correcta, pero no necesariamente cierra la posibilidad que ese es un mix entre la remuneración por inversión actual y esquemas de pago por disponibilidad, que incluso son mucho más adecuados en ciertos tipos de proyectos, ¿no? Como los sociales y otros donde probablemente por temas de riesgo geológico, riesgo de algún otro tipo de riesgos no sea tan... no sea la solución ideal, van a tener que irse por algún tema más intermedio, ¿no? Creo que es bien realista lo que dices, porque efectivamente hay una serie de trabas que el Estado no logra superar, que provocan atrasos y a la larga afectan la viabilidad del proyecto y su equilibrio económico-financiero, lo cual dificultaría ofertas con pago por disponibilidad, pero tal como tú lo explicas, si esto es un paso en la dirección correcta, como que lo es, y puede irse progresivamente combinando la modalidad actual con la de pago por disponibilidad, creo que estamos correcto, bien encaminados. Creo que en el anillo vial periférico ya se ha hecho una pequeña mezcla. Pero todavía está más inclinado hacia la remuneración por inversión, yo creo por los riesgos que implica una obra vial de ese tamaño, las expropiaciones, claro, etcétera. Pero ya tenemos en el Perú proyectos de asociación público-privada que tienen de alguna manera un pago por disponibilidad, las obras autofinanciadas, las autosostenibles, que no tienen cofinanciamiento del Estado y por lo tanto no dependen de una remuneración por inversión, un RPI, que se han ejecutado en el país. Y han conseguido financiamiento, de alguna manera tienen detrás un pago por disponibilidad que está sujeto a la disponibilidad del servicio, porque eso es lo que genera la demanda, el tráfico y finalmente la remuneración del inversionista, ¿no? Claro. Miguel, se le dio facultades a Proinversión, entre otras, para identificar contingencias que retrasen los procesos y actuar como unidad formuladora, pero no se le dio facultades de unidad ejecutora. ¿Cómo limita esto el alcance que buscaba Proinversión y mediatiza tal vez sus nuevas atribuciones? Sí, a ver, creo que se ha dejado pasar una oportunidad muy importante para hacer un ajuste a la norma. Yo no soy de los que opina que las normas deben estar modificándose constantemente. Creo que ya se ha hecho muchísimo para llegar a donde estamos en materia de proyectos de inversión, asociaciones públicos privadas y proyectos de infraestructura con inversiones muy, muy grandes, ¿no? Ha habido todo un camino recorrido en las últimas décadas y hemos llegado donde una norma que a muchos no les gusta, que consideran que es muy rígida, muy procedimentalista, muchos lineamientos, se ha perdido cierta flexibilidad que había antes, pero los resultados los hemos visto, ¿no? Los resultados son que no han salido proyectos, que hay una serie de problemas entre las propias instituciones del Estado al momento de hacer aprobaciones de instrumentos, y eso hace que constantemente se esté mirando qué hacer con la normativa, y en este caso había una oportunidad importante. Yo conozco que Proinversión hizo una propuesta relevante al Ministerio de Economía y Finanzas, pidiendo una serie de atribuciones. Claro, hoy día se le da pues la potestad de unidad formuladora, que ya la tenía de alguna manera antes, ya venía haciendo esto. Proinversión no es su especialidad, ¿no? Esta es la especialidad de los sectores, pero sin embargo ahora le pasa esta tarea. Pero además habían otras tareas, como la parte de la ejecución contractual. Proinversión estaba convencido de que, siendo ellos la entidad que tuvo a su cargo la estructuración del proyecto y quien más conocía del proyecto en su etapa de estudios, podía acompañar al sector y encargarse de la relación con el inversionista privado, por lo menos hasta el cierre financiero, que es una parte muy importante, ¿no? Hemos visto que los proyectos han fallado casualmente en esa etapa, porque no hay un conocimiento del sector ni un entendimiento cabal de los contratos, cosa que sí lo ha manejado Proinversión, ¿no? Y ese fue parte de sus pedidos hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí creo que han dejado pasar una oportunidad importante, ¿no? Más bien han recibido un encargo que es una especie de presidente griego, que seguramente hablaremos más adelante, sobre el tema de su calidad de sujeto activo ahora en los procesos de adquisiciones y expropiaciones, ¿no? No, sobre ese tema, o sea, es bien interesante. El tema de la asistencia técnica efectivamente pues es como una figura un poquito más ligera de lo que uno esperaría, pero si bien es cierto que a nivel del gobierno nacional probablemente no tenga ese gran nivel de impacto, la posibilidad de que ahora Proinversión de esa asistencia técnica, que estoy de acuerdo contigo, hubiera sido mejor darle un rol más pesado,
pero poder hacer esa asistencia técnica a nivel de los gobiernos subnacionales, ¿no? Que a veces manejan proyectos APPs grandes como el de Majes, etcétera, los de irrigación, creo que sí puede abonar bastante a reforzar esa capacidad que a veces no está necesariamente óptima a nivel de los gobiernos subnacionales en la ejecución de proyectos APP que podrían ser relevantes, ¿no? De repente ahí se abre una puerta, estoy de acuerdo contigo que podría ser una puerta un poquito mucho más amplia, pero hay por lo menos le lanza un salvavidas a los gobiernos subnacionales. Jorge, en el decreto legislativo 1668 se establecen medidas para tramitar permisos y licencias en forma paralela o previa a la certificación ambiental y se reducen plazos a las entidades opinantes sobre instrumentos de gestión ambiental. Por enésima vez, se establece la aplicación del silencio positivo, en este caso para solicitudes de autorización de obras en áreas de dominio público, y se declara que los requerimientos municipales no previstos en el TUPA constituyen barreras burocráticas ilegales. La verdad, hay algo de disco rayado en esto. ¿Por qué será que las sucesivas normas agilizadoras no dan el resultado esperado? Es un tema difícil, lo hemos visto en el último año en la controversia entre la línea de Metro 2 y la Municipalidad de Lima, y esto era solamente la parte evidente, es decir, han habido durante tiempo este tipo de dificultades ante las municipalidades para obras de infraestructura que son parte, obviamente, del Plan Nacional de Infraestructura, es decir, son infraestructura a nivel nacional. El problema es que en muchos casos los alcaldes no entienden este deber de colaboración que tienen. A veces da la impresión que parecieran querer algo a cambio y en paralelo lo buscan y tratan de obtener algo a cambio, cuando lo que está en juego es una infraestructura que beneficia a todos. Por lo tanto, las normas existen, la lógica siempre en estos temas es una norma que arme al privado, pero que luego tiene que acudir a defenderse probablemente a la denuncia de barreras burocráticas sin decopia, al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, a un nivel normativo es, como bien señala, simplemente reafirmar lo que ya otras normas legales establecen. Y no dieron muchos resultados. Y que no dieron mucho resultado, nada más. Punto. Bueno, Alberto, el decreto legislativo 1362 trae algunos aspectos interesantes. Destaca el que la solución técnica, una vez definida, no puede ser modificada por la entidad pública titular del proyecto durante el proceso de promoción, salvo que por inversión lo proponga y que los cambios deriven de la profundización de estudios y que busquen el cumplimiento de los niveles de servicio deseados. ¿Cómo funcionaba esto antes? ¿Hay un mar de idas y vueltas y años perdidos en el camino? Sí, o sea, en verdad esto es un paso, yo creo, importante en aras de la gobernanza de los proyectos, porque efectivamente, y sobre todo con nuestra lamentable realidad de la rotación tan alta de funcionarios en altos cargos, a veces llega un nuevo ministro, un nuevo viceministro, un nuevo director general con una visión distinta y le quiere agregar o poner algo a un proyecto en particular, agrégame esta localidad en este proyecto de distribución de gas o a esto. Y eso pues son, o sea, suena fácil, pero esos son estudios de mercado, estudios de ingeniería, o sea, hacerle cambios al diseño básico del proyecto puede impactar el proyecto en 6 meses, 12 meses más, incrementar los costos, etcétera. En ese sentido, creo que es muy importante. Lo que creo que sí se ha perdido es la oportunidad de regular algo adicional en ese lado, y es proteger los proyectos de los cambios normativos sectoriales. Porque a veces los proyectos toman tanto tiempo que en el camino tú acabas, o sea, yo he tenido proyectos que estaban ya listos para declaratoria de interés, etcétera, y una semana o 2 semanas antes, pum, el ministerio cambiaba la norma técnica y me cambiaba algo que cambiaba los niveles de servicio. Entonces era como, tenemos que ahora regresar y volver a cambiar la solución técnica. Entonces, yo creo que ahí se podría haber agregado el hecho de que, además del tema de la formulación, esta solución técnica también incorpore que la normativa bajo la cual se aprueban o se viabilizan los proyectos de inversión quede congelada en el tiempo y blindarla un poco de estos cambios normativos que pueden hacerse en los sectores y que igual también afectan tanto como afectaban, digamos, los cambios en el diseño, en la formulación por lo que vienen de los sectores, ¿no? Pero hay algo extraño en esta norma, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que señala Alberto, que de alguna manera se le dice al sector, ya no cambies de opinión, claro, porque ha pasado mucho tiempo, han quedado desfasados seguramente los costos y hay que revisar otra vez la capacidad presupuestal y la estructura del proyecto, ¿no? Pero cuando Proinversión lleva adelante el proceso,
lo que le dice la norma es que y quiere hacer cambios, tiene que solicitar la opinión y dice favorable del sector. Entonces, claro, el sector ya no puede proponer cambios en estas soluciones técnicas, pero cuando Proinversión sí propone el cambio de estas soluciones, tiene que volver al sector, y si el sector no da su opinión favorable, no podemos continuar adelante con ese cambio, ¿no? Hay que esperar el reglamento para ver cómo es que se va a resolver ese problema, ¿no? ¿Piensas que esta situación de incertidumbre persiste? Vamos a ver, si lo tomas en lo que estamos comentando en específico, ¿de acuerdo? ¿No? Esto también se debe a un tema de formalidad, la norma, lo que permite o no permite, y dos, en el caso que está comentando Miguel, yo podría entenderlo si estás hablando del titular. De alguna manera el titular tiene que estar también convencido por lo que Proinversión pueda proponer, ¿no? Entonces, en ese sentido puedo entender el alcance de la norma. Pero hay un tema que va más allá, que también comentaron Miguel al inicio, que no quiero para quitar mucho tiempo, es que estamos hablando de normas, estamos hablando de temas puntuales, y acá pareciera que hay algo más atrás de todo esto, de cómo poder promover, ¿verdad?, el hecho que se concreten los proyectos de APP y concesiones. Y estos son cambios normativos, cambios puntuales, que como comentaba yo, Miguel, estoy de acuerdo, es dejar pasar una oportunidad. Y la experiencia está demostrando que a veces ni siquiera se requiere el cambio de normas, sino es un tema de gestión, es un tema de voluntad. Ese comentario por ahora. Muy cierto. Miguel, se ha modificado normativa para facilitar la adquisición y expropiación de predios y la liberación de interferencias, otorgándole un mayor rol a Proinversión. Pero estas dos, la expropiaciones y liberación de interferencias, son las mayores trabas al avance de proyectos. Pero hay que recordar que el catastro de la propiedad inmueble es mínimo y posiblemente cubre solo el 30% de las propiedades en el país. En este contexto limitante o limitado, ¿qué efecto puede tener esta normativa? A ver, aquí estamos frente a un problema estructural de muchos años atrás, ¿no? La base catastral de todos los predios en el país es insuficiente, es insegura, no es real, hay muchas superposiciones y no da ningún tipo de fidelidad, ¿no? Uno, cuando va a los registros públicos a obtener un certificado catastral, el propio registros públicos informa que esa es información de alguna manera referencial que podría tener algún tipo de problemas, ¿no? Muchas entidades del Estado, Ministerio de Agricultura, de Defensa, COFOPRI, Cultura, las municipalidades, la propia SUNAT, tienen sus propias bases catastrales y no existe un catastro único, ¿no? No están interconectados. Cuando uno va a la municipalidad a revisar un predio, difiere de la información que uno encuentra en los registros públicos, ¿no? Ahora, esta es la base del problema, ¿no? ¿Cómo se pretende darle a Proinversión esta atribución? Primero, que, como ya lo había mencionado, Proinversión nunca lo ha hecho, ¿no? Segundo, que esto requiere una especialización de técnicos y un presupuesto importante para poder hacer una buena labor de identificación de predios, saneamiento de predios, y luego pasar por un proceso de adquisiciones. Yo creo que la norma que regula el proceso de adquisiciones y expropiaciones ha tenido muchos cambios en el tiempo también. Ahora mismo se acaba de volver a modificar, pero es una norma que funciona, o ha venido funcionando bastante bien, creo yo. Y agregarle el encargo a Proinversión cuando el tema de fondo, que es esta base catastral, no está solucionado, en realidad es asignarle un problema mayor. Creo yo que Proinversión tiene acá el reto de poder generar a unos cuadros con especialización, va a tener que tercerizar en empresas especializadas en esto, que van a tener que trabajar desde las primeras etapas de los proyectos, porque ya el proyecto en la fase de formulación señala que se debe señalar cuál es la meta de liberación de predios, y para eso uno tiene que identificarlo, ¿no? Con cronogramas y plazos, y uno se pasa entre formulación, estructuración y la transacción, el concurso, 3, 4, 5 años, y pues se ve que en ese tiempo pues no se ha avanzado mucho con el tema de adquisición. Miguel, algo más, yo diría, profundo. ¿Esto no está también motivado porque el registro de la propiedad inmueble no es obligatorio?
Si no es obligatorio, entonces, pues, ¿cómo puedes armar un catastro? Mucha gente simplemente no registra. Lo que sucede es ¿No es que... algo sui generis? Sí, sí, es bien especial, pero tenemos un problema, yo diría, pues, ancestral, ¿no? El tema de la propiedad inmueble en el Perú es un tema muy irregular, muy informal. Pero esto creo que proviene de que por proteger la propiedad comunitaria en las grandes comunidades, por ejemplo, la más grande del Perú, Catacaos, y evitar que los comuneros, si les dieras la obligación de registrar, irían todos corriendo a registrar su parcela y adiós comunidad. Por proteger a esta forma de sociedad, se está afectando al país porque no se puede contar con un buen catastro si las propiedades no se registran porque ni siquiera es obligatorio, ¿no? ¿Crees que se podría hacer alguna especie de cirugía mayor en esto? Mira, COFOPRI hizo un buen intento en su momento, ¿no? Nació con una finalidad de formalizar la propiedad privada. Creo que hizo avances, pero no pudo concluirlo, ¿no? Ahí para mí sí, una cirugía mayor sería tener a una sola entidad del Estado basada en este catastro único, si le podemos llamar así, que pueda unificar todas estas labores, estas tareas que están hoy día en varias entidades, ¿no? Y que sean capaces de poder articular toda la información que hay en bases que puedan ser públicas y disponibles para todos, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Jorge, con el decreto 1680 se crea el Diagnóstico Arqueológico de Superficie, DAS, como una alternativa al certificado de inexistencia de restos arqueológicos, CIRA. Es que configura una traba recurrente, famosa. ¿Qué es el DAS y consideras que podrá surtir efecto? La lógica del DAS, como ha ocurrido en el tema ambiental también, es generar un instrumento, se supone, más fácil. Esto ya no es expedido directamente por el Ministerio de Cultura, sino es expedido por un arqueólogo, ¿de acuerdo? ¿No? Y significa que el interesado lo pide y claro, tiene solo para determinados aspectos, como bien dices, de superficie. La lógica es que pueda servir para tener una evaluación en buena cuenta de lo que puede existir a nivel de superficie. La norma te dice que si es que no encuentra, digamos, nada que pueda ser relevante para efectos culturales, entonces tiene el mismo valor que el CIRA. De lo contrario, entonces va a poder permitir el tema de intervenciones, que es lo que ya viene en las normas, ¿de acuerdo? ¿No? En materia de temas culturales. En general, si tú me dices, ¿es un mecanismo de flexibilización? Sí. Va a operar en la práctica, bueno, en el sentido que ya no va a depender en buena cuenta del ministerio, sino lo va a poder encargar y contar con un profesional. Debería poder servir como otro mecanismo de facilitación, flexibilización para el tema de desarrollo de las obras. Bueno, ojalá que sirva. Alberto, según Milton Bongese, hay cientos de proyectos de saneamiento, salud y educación paralizados, y yo agregaría, y miles abandonados. En el PENIC, o Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019, se estableció la brecha de corto plazo a 5 años en 117.000 millones de soles. En el periodo 2019-2023 se ha invertido el 95% de este monto, es decir, unos 110.000 millones de soles, precisamente en proyectos de educación, salud y saneamiento. Sin embargo, los indicadores de acceso y calidad a estos servicios no muestran mejoras significativas y en algunos casos han empeorado. ¿A dónde va a parar esta montaña de plata que aparentemente se ha gastado inútilmente? Bueno, no vamos a dudar de las cifras de ejecución, pero efectivamente hay un tema de eficiencia en el gasto, ¿no? Las cifras de ejecución son los devengados según consulta amigable. Sí, nada más. Sí, no es plata que sea realmente gastado en una obra, ¿no? Es solo el gasto financiero. Pero eso es lo que se usa para medir, claro, el avance. Mal uso, creo. O sea, de repente no es un uso enfocado o un uso técnico de acuerdo a las prioridades debidamente identificadas, ¿no?
tenemos en el Perú problemas de cobertura, pero también tenemos en el Perú problemas de los niveles de servicio de mantenimiento de la cobertura existente. Yo recuerdo que en ese primer Plan Nacional de Infraestructura, que no incluyó no incluyó de hecho proyectos sociales, no habían proyectos ni educativos ni de salud. Se mencionaba el plan, digamos, el diagnóstico del plan de infraestructura educativa, en donde se habían identificado que había un número, no recuerdo ahorita, pero un número bien alto de entidades, de colegios que estaban en alto riesgo digamos, de colapso, infraestructura en riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, la falta de eficiencia en el gasto hacia mantener la infraestructura productiva, mantener la infraestructura operativa, y la mala ejecución o digamos la falta de eficiencia en enfocar la inversión en aquella que tiene mayor cobertura es la que finalmente nos genera que la brecha siga creciendo en la medida que la población sigue creciendo, pero que la inversión no genere el impacto que se debería de tener. Y ahí hay que preguntarnos más bien, hay que ir al ente rector y preguntarle al ente rector cómo estás haciendo la priorización en estos marcos, además de regionalización de los temas educativos y de salud, básicamente los sociales, ¿no? La priorización parece que es netamente política, ¿no? Por presión. Miguel, reactivar el gasto en obras que brinden servicios de calidad y se terminen a tiempo y dentro de su presupuesto es el enorme reto que enfrenta el país, lo que todos desearíamos. ¿Qué modalidad consideras que permitiría lograr los mejores resultados públicas, asociaciones público-privadas, acuerdos de gobierno a gobierno con obras públicas? ¿Cómo ves esto? Todo va a depender del tipo de proyecto al cual estemos frente y de la necesidad identificada para poder cubrir esa brecha en infraestructura y servicio público. No todo se puede hacer por APP ni todo por gobierno a gobierno. Hay que identificar la importancia del proyecto y sobre todo el costo del proyecto. Entonces, donde sí hay un problema, creo yo, que va más allá del tipo de modalidad, es los buenos estudios y la determinación del gasto público. Independientemente si estamos frente a una APP, obras por impuestos o gobierno a gobierno. Si tenemos estudios que no están bien hechos, estudios que son deficientes, estudios que están desfasados en el tiempo y que no han sido actualizados, evidentemente la capacidad presupuestal de la entidad no va a ser suficiente para poder cubrir esos proyectos. Yo no creo que el tema de gobierno sea la solución a todos los problemas. Quizás por ahí podemos estar hablando de alguna necesidad o plazos cortos, un evento específico, como fue el caso de los panamericanos en su momento, pero sin embargo hoy en día tenemos una serie de proyectos bajo esa modalidad que también están teniendo sus propios problemas, sus propios retrasos, sus propios inconvenientes y sus propios problemas presupuestales. Problemas propios de las obras públicas. Exactamente, ¿no? Finalmente, obras por impuestos, gobierno a gobierno, es obra pública, ¿no? El APP no es obra pública, pero finalmente hay una infraestructura y detrás de eso hay también un presupuesto y un gasto. Entonces, el problema lo vamos a tener en todos estos sistemas en la medida que no tengamos los estudios adecuados. Bien, Jorge, de la misma manera en que se habla de declaratorias de emergencia y la intervención del ejército en temas de seguridad ciudadana, se habla de destrave y agilización en temas de infraestructura, como si fueran pues la pomada milagrosa. Se gasta mucho y mal, la verdad es esa. ¿Para qué agilizar el gasto, entonces, si las obras no se terminan y no se cierran ni reducen las brechas? ¿Qué hacer al respecto? Se han dictado normas en su momento y acaba de ser modificado también. Estas normas que tienen por finalidad, reaccionar, el poder reactivar las obras paralizadas. Son normas del año 2022 que han sido modificadas el año pasado y han vuelto a ser modificadas. La idea es inventariar cuáles son, la idea es cuántos son por contrato de obra, cuántos son administración directa. Estamos hablando de cerca de 2.200 obras, según datos del Contralor del 31 de agosto,
y más o menos 33.000 millones de soles de obras paralizadas. Estas normas lo que hacen es tratar de generar un marco legal para que pueda llegar a determinado nivel de obra, determinado nivel de avance, y no sé, obra pública o administración directa, el que poder hacer. Primero inventariarlas y segundo ver si se puede continuar o hay que resolver y hacer otro contrato. El asunto es que estos plazos se han ido ampliando y la reciente modificación es una modificación procedimental, ¿de acuerdo? ¿No? De la licitación para poder contratar, de las impugnaciones, etcétera, etcétera. Pareciera que somos conscientes, pareciera que se sabe, pero no parece que haya realmente algo más allá de voluntad para poder ver cómo hacemos con estas obras paralizadas. Y dos, cómo también corregimos el hecho de por qué se producen estas obras paralizadas. En muchos casos son controversias contractuales, en muchos casos es un tema de agotamiento también de los recursos, son diversos aspectos, ¿de acuerdo?, que son los que generan y finalmente producen pues esta sensación del ciudadano de que tiene una construcción, edificación o le anuncian y sin embargo no llega a concretarse en infraestructura necesaria para un hospital, un colegio, ¿verdad?, una carretera, etcétera. Es un problema que tenemos en el país. Abundando en este tema que es tan importante, Alberto, hay enormes ineficiencias en el gasto en todos los niveles de gobierno, desde los ministerios hasta los municipios más pequeños. Se paralizan proyectos grandes a nivel nacional y miles de pequeñas obras locales se quedan abandonadas. ¿Qué medidas se puede aplicar para evitar que esto siga ocurriendo? No tanto como corregir las obras, sino evitar que se caigan, que se paralicen. Estamos hablando entonces de la salud general del sistema, ¿no? Porque en verdad... Es una pregunta mayor, digamos. Sí, porque aquí entran diversos aspectos, ¿no? Hay un tema de claridad en las normas, hay un tema de claridad y predictibilidad en las normas, también hay un tema de la calidad de la gestión y la calidad del recurso humano que las esté ejecutando, también hay un tema digamos, de cuál es la actitud general del sistema respecto a... O sea, tenemos un sistema pro ejecución, o sea, tenemos una Contraloría pro ejecución, tenemos digamos, órganos ejecutores en los ministerios o en las autoridades pro ejecución. Yo creo que en la realidad actual, y viendo las cosas que han pasado últimamente y ahí vienen pasando algunos años, ya no solamente es el funcionario público el que teme tomar decisiones para poder agilizar una obra porque pone en riesgo su patrimonio personal, pone en riesgo su buen nombre, pone en riesgo un montón de cosas, sino que incluso ya hay empresas en el sector privado serias que optan por no trabajar con el sector público porque toda esta burocracia y a veces esta irracional persecución del error, asumiendo que el supuesto error es dolo por default, yo creo que eso es uno de los principales issues que ha llevado a que el sistema se encuentre trabado hoy en día, a todos los niveles, porque en realidad no se ha diseñado para ejecutar, sino se ha diseñado para castigar o para buscar culpables. Conversábamos justo antes de entrar aquí y decíamos en broma, parece que ante la falta de resultados, lo que se quiere tener es culpables de cualquier tipo, ¿no? Y eso lo que hace es que paraliza la toma de decisiones. Y no nos olvidemos que podemos tener normas, podemos tener un montón de sistemas y todo, pero al final los sistemas funcionan sobre la base de personas y son la gente, las personas, las que tienen que tomar esas decisiones. Y si tú tienes un sistema que te amenaza por tomar decisiones, no por cometer un delito, porque si alguien comete un delito que vaya preso de todas maneras, pero si te amenaza por tomar decisiones, que es tu función, entonces se paraliza. Claro, pero y Alberto, hay otro aspecto que también es como el pecado original, son expedientes técnicos pues mal hechos. Completamente. ¿Cómo es que esto se produce con tanta regularidad? Es decir, lo más esperable es que el expediente técnico esté mal hecho. Es que, y de la experiencia que tengo en el sector público, cuando me tocó ver un tema de obra pública, etcétera, es que no existe, por ejemplo, un sistema que premie a las consultoras que son eficientes o que tienen mejores resultados en sus expedientes técnicos, por ejemplo. ¿No? Uno esperaría de que se pueda mantener un track record de lo que hacen todas las empresas de ingeniería, los asesores de ingeniería que formulan estos expedientes técnicos, porque al final todos los expedientes técnicos se concursan para contratar a alguien que los prepare. Entonces no se tiene un track record como para saber qué empresa tiene el mayor porcentaje de expedientes técnicos sin problemas ejecutados que han avanzado, ¿no? Esa data no se lleva y sería bueno tenerla para poder utilizarla, para poder premiar en los procesos de licitación de los servicios para la elaboración de expedientes técnicos aquellas empresas que tienen mayor puntuación por haber sido las de mayor calidad.
Y eso yo creo que es parte de los problemas. Estoy hablando a nivel del gobierno nacional, ¿no? A nivel de gobiernos subnacionales ya no solamente tienes el problema de la falta de data, sino ya tienes problemas incluso de falta de capacidad de gestión de los propios, e incluso a veces hasta falta de oferta adecuada de servicios para la ejecución de los expedientes técnicos. Claro, y este tema es tan importante y sin embargo me parece que no se ha profundizado lo suficiente, pero hay un hecho subyacente, es que los expedientes técnicos se contratan o se mandan a hacer a costos irrisorios y generalmente se preparan con valores subestimados, porque no hay un banco de datos de costos unitarios permanentemente actualizados. Adicionalmente, ¿no? O sea, estamos, nuevamente, ¿por qué? Porque hay también muchos incentivos para la oferta menor y no darle mayor peso a la calidad, sino a la oferta, ¿no? Porque justamente... El precio más bajo posible. El precio más bajo posible. Entonces contratas al que terminó secundaria, pero porque te cobra menos, y en lugar de llevar al que invirtió su dinero para tener un doctorado y poder darte un mejor servicio, pero que obviamente te va a cobrar más. Y fuera, voy a asumirlo desde un punto de vista completamente inocente, vamos a decirlo, pero el hecho es que el funcionario a veces, o el sistema está diseñado o está orientado hacia el tema de la oferta económica más baja, porque el día que tú le adjudiques a una empresa que tenía oferta económica un poco más alta, pero que tenía mayor calidad, de todas maneras acaba de ser un proceso con Contraloría, te lo aseguro. Entonces, ahí es donde yo me refiero con el tema de los sistemas pro ejecución, ¿no? O sea, estamos realmente... premiando o priorizando la ejecución de los proyectos. Yo creo que hoy ya no. Y hay algo más, porque creo que esto exponencia el problema, es que no solamente los estudios están hechos con precios unitarios subestimados, bajos, sino que la competencia está orientada a ofrecer el precio más bajo posible de una base presupuestal que ya es baja. Entonces el resultado es, probablemente no es posible hacer un buen proyecto, desarrollar un buen proyecto con un expediente tan mal preparado. Y ahí empieza el problema y se reproduce en todos los niveles. O lo que tienes eso es que inicias un proyecto con un expediente técnico mal preparado y luego las tener son adicionales de obra, vas a tener problemas en la ejecución contractual, vas a acabar trabado, arbitraje, se cayó el contrato, se paralizó la obra y ahí están las 2.000 obras paralizadas. 200. Exacto, y estos problemas que venimos comentando sobre parálisis, trabas, son derivadas de un proyecto mal preparado, un expediente Ahora, hubo una iniciativa que a mí me pareció muy interesante, hace ya casi un año que se creó esta Oficina Nacional o Autoridad Nacional para que prepare estudios técnicos. A la par casi de la NIN sacaron la norma de esta, pero nunca se quedó en el papel, ¿no? Miguel, para terminar el bloque, queda poco tiempo, habló Jorge de criterios para reactivar obras paralizadas, por ejemplo. Es necesario tener algunos, pero hay un punto clave, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los precios unitarios del saldo por ejecutar? Que naturalmente ha pasado años y son otros precios. Y si va a haber esta política de presupuestar al precio más bajo posible, esto es un círculo vicioso que invita a una nueva parálisis, la segunda parálisis del mismo proyecto. Y por otra parte se trata de resolver estos tropiezos encargando la ejecución y también la reactivación de obras paralizadas locales, por ejemplo, bajo administración directa de los alcaldes. ¿Qué opinas de esto? Que se ha vuelto un patrón de conducta. Bueno, la pregunta acá es si realmente las municipalidades están en capacidad para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Nuevamente, otra vez, hay temas menores, estamos hablando de reparación de pistas, veredas, parques, jardines. Bueno, pues sí, eso puede ser eficiente bajo una administración directa de una municipalidad. Pero cuando ya tenemos proyectos que tienen un nivel de inversión y que tienen una especialización detrás, y que esto supone buscar a alguien con capacidades suficientes para que los pueda hacer, y para esto la obra pública tiene como parte de su procedimiento una evaluación de las capacidades técnicas y de las capacidades financieras de los contratistas privados, pues evidentemente debería optarse por ese mecanismo. Ahora, la evaluación, yo creo que uno de los grandes problemas también es que
la evaluación de esas capacidades técnicas de esos contratistas a veces no se hace de la mejor forma posible. Y terminamos adjudicando a algunos contratistas o que han tenido problemas, o que tienen problemas de financiamiento, o que tienen ya otros compromisos en otros tipos de obras y que no tienen ni el personal, ni los equipos, ni la disposición suficiente para cubrir los programas. Entonces todos estos desfases hacen que esos precios unitarios inicialmente identificados pues hayan perdido su valor en el tiempo y se produce pues el abandono de los proyectos, o como se mencionaba, vienen todos estos problemas de la obra pública en general, ¿no? Retrasos, ampliaciones de plazo, mayores temas de presupuestos y finalmente abandono. Bueno, vamos a otra pausa y volvemos. Alberto, ¿qué pasa con las líneas 3 y 4 del Metro de Lima? ¿Están en la nevera? ¿Está el país en capacidad de financiarlas como obra pública en acuerdos de gobierno a gobierno? ¿O cuál sería la modalidad más adecuada? A ver, la línea 3 y 4 se encuentran, hasta donde yo recuerdo, están viables, se encuentran hoy día expeditas para salir bien sea por APP o por gobierno a gobierno. Hubo un avance para que se ejecutaran vía gobierno a gobierno porque se paralizó a último momento. Yo he hablado con algunos representantes de embajadas extranjeras que me dijeron que ya tenían el baúl de expedientes técnicos listo para presentarse y les dijeron no, o sea, hay gobiernos no menores, relevantes, que están listos para entrar al gobierno a gobierno. Podría salir por asociación público-privada. Hay cierta reticencia a hacerlas por asociación público-privada por los resultados de la línea 2. Lo cierto es que la decisión técnica de bajo qué modalidad debería salir debería de tomarse luego de un análisis, para lo cual normalmente se contrata un PMO. O sea, la primera labor del PMO cuando entra a uno de estos proyectos es hacer el análisis del proyecto y determinar cuál es la mejor vía de ejecución. Respecto a los recursos fiscales para ejecutar, si bien es cierto el gobierno a gobierno es una obra pública, solamente que se hace a través de otro gobierno, y pareciera que a diferencia del APP que se financia a 30 años, porque en pago de 30 años, se paga antes, lo cierto es que como cualquier otro gasto del Estado, del erario nacional, se puede financiar con deuda, con condiciones probablemente financieras mucho mejores de las que tendrías en términos de tasa o retorno que con la APP. O sea, tú haces un gobierno a gobierno y tú tienes ahí dos opciones. El mismo gobierno a gobierno puede venir con financiamiento, y de hecho viene con financiamiento con muy buenas tasas en algunos casos. Yo en algún momento lo revisé con los coreanos para justamente los temas de líneas de metro y venían con tasas muy bajas. O tú puedes ser un gobierno a gobierno y financiar eso con una emisión de bonos internacionales a 20, 30 años que te dan el mismo plazo del APP pero con una tasa incluso más baja. Claro, la diferencia es que eso sí cuenta como deuda. Y lo que normalmente se trata de vigilar es el ratio de deuda PBI por los temas de digamos, los parámetros de la clasificación de riesgo. Esos son temas financieros. A la pregunta de si hay recursos, sí se pueden levantar los recursos. Lo puedes hacer a través de vía APP, o lo puedes hacer a través de deuda, o lo puedes hacer a través del gobierno a gobierno. Esa no debería ser la razón por la cual escojamos si es una APP o es un gobierno a gobierno. La razón debería ser una razón de análisis técnico. Recordemos que en el Crossrail of London, que es probablemente uno de los proyectos de infraestructura de subterráneos, de metros subterráneos más grandes de Europa, si no es caso del mundo, el PMO de Crossrail se demoró más de 3 años solamente para definir que no debía haber sido una APP, que no debería ser APP y pasar a ser obra pública. Pero ese nivel de análisis o ese nivel de prioridad se le da a definirlo a nivel técnico. Claro, pero el Consejo Fiscal ha sido muy crítico con la modalidad gobierno a gobierno para obras de esta envergadura. Dicen que impactaría fiscalmente muy fuertemente y que además se paga con endeudamiento o recursos del año a año, permanentemente, durante la construcción. Es que si lo ves como flujo, probablemente ambos tengan un efecto parecido a APP o gobierno a gobierno, porque la APP vas a mantener pagos por 30 años, pero la tasa de retorno de un concesionario en APP va a ser mucho más alta que que el costo de la emisión de un bono de una deuda internacional. Pero claro, el tema de la deuda te cuenta, como te digo, como deuda y te presiona en otros indicativos fiscales. La razón para hacer un APP o un G2G o un gobierno a gobierno no debería ser hacendaria, debería ser técnica. ¿Qué es lo que nos garantiza o cuál es la que nos da mayor confianza o mayor seguridad de que el proyecto se va a ejecutar y va a render el servicio? Porque el proyecto más caro de todos es el que no se hace. El que se lanza, se inicia, se firma y no se ejecuta. Y cada año de retraso en un proyecto son años, o sea, es un costo social y financiero muy alto.
nuevamente, yo entiendo los concerns, las preocupaciones del Consejo Fiscal respecto a la sostenibilidad fiscal y sobre todo en estas etapas en donde la disciplina fiscal pues es necesario mantenerla y está realmente un poquito más presionada. Pero bien sea un gobierno, bien sea una APP o lo que fuera, lo que tenemos que privilegiar o priorizar es cuál es el mecanismo que nos va a dar la mayor certeza de ejecución. Porque si no es así y entramos en una nueva línea 2, bien sea con un G2G o bien sea con una APP, los costos detrás o los costos implícitos de esos retrasos son mucho más altos de lo que podríamos haber logrado con un ahorro de un mecanismo o el otro. Pero los mecanismos de gobierno a gobierno no han demostrado resultados, excepto los Juegos Panamericanos. En otros casos, las obras están trabadas, se demoran años, los estudios demoran largo tiempo. No hay ninguna garantía de una mayor celeridad comparable, ¿no? Y por otro lado, también se habló, Alberto, de la titulización de flujos de las líneas 3 y 4 del metro. ¿En qué quedó eso? Bueno, está en la norma, o sea, desde un punto de vista financiero es un poco complicado entender porque si titulizan flujos futuros, normalmente en una titulización tú necesitas tener fechas ciertas, ¿no? Vas a titulizar flujos sobre proyectos donde no tienes una fecha cierta para la emisión de los flujos. Entonces, el esquema financiero era un poco complicado, y efectivamente pues no se ha podido implementar a la fecha, a pesar de que está el decreto o ley ahí y está, digamos, la normativa, no se ha podido implementar. Eso era un avance probablemente. Al final ese fideicomiso lo que más aparece es un fideicomiso de administración y pagos, más que un fideicomiso de financiamiento, ¿no? Además sonaba peregrino esto de poner como respaldo el flujo futuro de una obra que no se sabe cuándo va a empezar a dar flujo. A eso me refiero, pero con además, fecha cierta. Sí. Cofinanciada prácticamente al 80%, o sea, el flujito que queda libre no va a alcanzar ni para pagar el té de los inversionistas. Pero hay un tema. Fue una idea bastante extraña, no sé cómo le dieron. Es que yo creo que en su momento alguien la tomó en serio. Sí, en su momento nació con el espíritu de encontremos financiamiento que no sea deuda. Y al final sí era deuda. Pero no funciona. Pero no, sobre un tema que tú mencionaste en un momento, los gobiernos a gobierno y que no funcionaban. Esto sí, o sea, yo no sé si iría al extremo sí que no funcionaban, pero los demás, fuera de los Juegos Panamericanos, no han tenido la celeridad o la eficiencia que se tuvieron los Juegos Panamericanos. Y en gran medida es porque hay un problema de gobernanza. Porque una vez que tú agarras los gobierno a gobierno y los metes dentro de los procedimientos y la burocracia propia de un ministerio, se vuelve una obra pública más. Entonces, si tú tienes una entidad gobierno a gobierno, un proyecto de gobierno en el que está avanzando a todo tren con algunas cosas, y luego manda todo eso y esas cosas a la unidad ejecutora del ministerio, Provías, Proniet, Pronis o lo que fuera, y eso se comienza a procesar bajo el mismo que cualquier otro, va a tener los mismos retrasos que cualquier otro proceso. Que lo mismo viene sucediendo en obras por impuestos. Funciona en los dos sentidos. Si obras por impuestos también ocurre eso. Si va a una entidad, va a emplear la lógica de contrato de obra. ¿De acuerdo? Y por tanto no se gana nada con obras por impuestos. Yo siempre me he preguntado a propósito del tema gobierno a gobierno, ¿qué ganamos? Pero en verdad siempre lo he pensado en comparación con el tema de obra pública. Y tengo dudas, porque el gobierno a gobierno lo que demuestra es que la ley de contrataciones, la que tiene que ver con obras públicas, no sirve para eso. Porque cuando es de magnitud, necesita salir de la ley y entrar a este régimen especial. Y algo más, pareciera que también es un mecanismo para que el funcionario público no sea responsabilizado inútilmente y sin fundamento por Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial. Finalmente es eso. Yo creo que hay muchos proyectos que están gobierno a gobierno que por su magnitud generan riesgos, generan riesgo al funcionario. Y al estar gobierno a gobierno, sienten que ya se puede, esa responsabilidad ya no va a ser imputada nacionalmente, porque hay por medio otro Estado, otro tipo de reglas, pero además también otra vez lo que decía hace un momento, lo que demuestra es que nuestro régimen normal de contrataciones no es apto para proyectos de envergadura. Salvo como funcionó, como bien decía hace un momento Miguel, y estabas hablando Alberto, el tema de Juegos Panamericanos. En el resto de temas que han habido son más que mecanismos, nada más alternativos. Y respecto a APP, puedo dudar, ¿cuál es la ventaja? Evitar todas estas trabas que han habido con las municipalidades, con las interferencias, con las expropiaciones. No, igual, ¿eso lo va a conseguir? No, tampoco. Porque enfrenta lo mismo igual. Así es. Tiene exactamente los mismos problemas de permisología y exactamente los mismos problemas de libertad. Entonces ahí hay un problema más estructural que nos ha atacado todavía. Y hay un problema adicional, porque estamos hablando de la parte de la obra pública, de la infraestructura pública, pero detrás de esto, y lo más importante, es la prestación de servicio. O
Cuando hablamos de la línea 3 y 4 del Metro de Lima, no estamos hablando de un contrato de obra pública, de una infraestructura pública, estamos hablando de la prestación de un servicio público a 30, 40 años, ¿no? Entonces, ir por un gobierno, hacer una obra pública y luego se lo tienes que entregar a alguien esa infraestructura para que tome a su cargo la responsabilidad y el riesgo de recibir una obra que no ha realizado, ¿no? Y que va a tener que aceptar que está medianamente bien hecha o bien hecha, con buenos estándares, y sin embargo, recién ahí van a venir los problemas en su momento. Eso lo vamos a ver más adelante en la etapa ya de ejecución contractual, en la parte de operación y mantenimiento. Claro, porque si los contratos de gobierno a gobierno son como obra pública, solo construcción, y la operación y mantenimiento se patea para adelante. El problema. Un punto es, como menciona Miguel, ¿quién se va a hacer cargo de obras tan grandes que pueden tener defectos y vicios ocultos? Pero por otro lado, hay otro riesgo, Alberto, que no sería extraño que uno de estos gobiernos que últimamente tenemos se ponga creativo y de repente crea la Empresa Nacional de Mantenimiento de Líneas del Metro. No, ahí sí quemamos. Nos fregamos. Sí. Vamos a tener una especie de Corpac manteniendo pésimamente mal obras que tienen que funcionar como un reloj. Es que si es un gobierno a gobierno, digamos, de infraestructura, de puro CAPEX, que es lo que hacemos hasta ahora, definitivamente eso tiene que venir con un proceso luego de concesión de operación y mantenimiento, como es lo que cuando yo estuve en transportes... Pero luego con un tercero es bien complicado. Es más complicado, pero línea 1 del metro fue más o menos eso, o sea... hubo, el material rodante y la finalización de algunas de las etapas de construcción sí las hizo el concesionario, pero la mayor parte de la inversión en infraestructura fue obra pública de 20, 30 años, pero fue obra pública. O sea, y sí se hace en el mundo. O sea, de hecho, Proinversión tiene ahora proyectos para operación y mantenimiento de de hospitales en Villa El Salvador, etcétera. Que es, hay un componente de rehabilitación, pero es más que nada operación y mantenimiento. No es fácil, de hecho Chincheros, esa es la idea, y siempre esa fue la idea, de que Chincheros terminado el gobierno, probablemente hay una etapa de administración de Corpac, pero eso tiene que pasar un proceso de concesión por Proinversión de operación y mantenimiento, de todas maneras. Pero ya, o sea, hay países en la región en donde ya se están contemplando gobierno a gobierno que incluyen operación y mantenimiento. Pero Chinchero, por ejemplo, es un caso de no éxito, está completamente trabado y a ver si encuentra alguna salida porque no se ve nada claro. Y vamos a tener que ir cerrando. Miguel, brevemente te preguntaría, ¿tú crees que se debería considerar una mayor participación privada en la provisión de infraestructura de servicios públicos de calidad con mantenimiento a largo plazo? Sin duda. Yo estoy convencido que la experiencia del inversionista privado es clave para una adecuada prestación de servicios. Sin embargo, hay que incorporar, creo que, al inversionista privado desde etapas tempranas, desde etapa de los estudios, hay que hacerlos participar, hay que escucharlos, hay que recibir su experiencia, su conocimiento, sus problemas al momento de formular los estudios. Yo creo que si hoy en día le damos esa intervención, con ese acompañamiento del inversionista privado, al momento que vayamos a un proceso de selección, un proceso de concurso, pues vamos a escoger a alguien que ya ha participado en las etapas tempranas, que ha hecho sus aportes y que sin duda los indicadores y los niveles de servicio, que es lo más importante en este tipo de infraestructuras, ya van a haber sido validados con los aportes de los propios inversionistas privados. Entonces, qué mejor que ellos hayan sido los partícipes en el desarrollo de estos niveles indicadores de servicio y sobre todo se van a convertir en los actores en la etapa de ejecución contractual. Ahora, eso requiere sí una adecuada supervisión y una contraparte en la ejecución contractual fuerte que sea capaz de revisar efectivamente que lo que se está proponiendo como nivel de servicio son los esperados de acuerdo al contrato. Ese es el caso del diálogo competitivo en APP, ¿no? Pero que lamentablemente el capítulo de diálogo competitivo en la 1362 no era necesariamente muy... Es un servicio para... Sí. Y hay un clima de desconfianza también ahora en los últimos años, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Claro. Que ha Jorge, desalentado. para cerrar el programa, te quería pedir unas palabras finales. ¿Cuál es tu balance de lo conversado?
Yo tengo la impresión que lo que hemos tenido en los últimos 15 años es un exceso de normas en el tema de APPs. De acuerdo, tenemos directivas, lineamientos, Pero uno de los modelos, abogados planes. más renombrados del país es No muy creo así. importante. Pero creo que somos modelo en materia normativa de la materia. El problema que hemos tenido es un problema de gestión, ¿de acuerdo? ¿No? Y las recientes reformas, creo que lo que hemos conversado es que no necesariamente son las que van a permitir agilizar, acelerar, o que tengan ese propósito. Sin embargo, estamos viendo que de 2023-2024 han comenzado otra vez a despegar las concesiones, lo cual nos plantearía la duda, ¿no? ¿Es por las normas? ¿Es por un tema normativo o un tema de voluntad? Hace un momento también conversábamos previamente, ¿no? ¿Cuánto hay voluntad o no? ¿O cuánto se manifiesta en algunos sectores? ¿El Ministerio de Economía está comprometido? Realmente pareciera que sí por momentos, pareciera que no. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces creo que ahí hay un tema que poder ver cuánto es gestión, cuánto es normativa y realmente si queremos o no, como estamos diciendo, infraestructura. Hay que poder ver cuánto es gestión, cuánto es normativa y realmente si queremos o no, como estamos diciendo, infraestructura que sirva para el ciudadano, para la vida, para la mejora de la competitividad. Lo que podría comentar. Bueno, yo quisiera agradecerles, Miguel, Alberto y Jorge. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. Para terminar, yo diría que efectivamente se necesita voluntad política, pero también capacidad de ejecución. Y ir al grano con los problemas y solucionarlos en el acto. Es decir, si un proyecto está en marcha y surgen problemas de obra que son inevitables, hay que resolverlos en la obra, en tiempo real, en forma documentada, entre especialistas, con el perdón de ustedes, no entre abogados ni entre auditores o economistas, sino entre el diseñador, el constructor, el supervisor y la entidad ejecutora. Ellos deben sentarse y cerrar los problemas y avanzar. De esa manera, muy probablemente tendríamos proyectos exitosos que tanta falta nos hacen. Muy buenas noches, gracias.